Bueno, vamos a hablar un poco de esto nuevo. Hoy hubo un montón de novedades sobre lo que eventualmente puede ser una alianza de los partidos de la oposición. Y me voy a cruzar por atrás primero acá, perdonen la grosería. Enrique Salim Busarqui, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal, ¿Cómo Luis? estás? Bien, bien. Adolfo Gracias. Ferreiro, ¿cómo estás, Adolfo? Pero muy buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, primero, ¿le sorprendió lo de Leo Rubín ¿En qué sentido? y que el Frente Guazú oficialmente candidatara a como, o sea, lo postulara como candidato a vicepresidente a Leo? A mí no. ¿No? O sea, No. vos ya habías escuchado que mencionaban el tema. No, además no es solamente por haber escuchado, no que escuché cierto hace unos días, sino que porque ese es un poco el criterio con el que se están designando candidatos, procurando suplir las deficiencias que tiene el proceso político. O sea, ese candidato que se designe, sea Leo Rubín, sea Carrizosa, sea Guillermo Ferreiro, cualquiera, cuando es una alianza con dos lugares, con un gran partido como el Partido Liberal Radical Auténtico, que tiene una interna enorme donde resuelve sus cuestiones, y terminará uno, ¿verdad? Lo que es el tercer espacio, es como un gran partido, que tendría que desarrollar sus internas, y yo lo dije en un programa hace unos días, y llevar un candidato que represente a todos, de cualquiera de los sectores, o un tercero, vos por ejemplo. Bueno, le llevamos a Vareiro, que es un tipo amigo, confiable, con trayectoria política, y que nos representa, un independiente que nos representa a todos. Pero en realidad, así como hay una interna en el Partido Liberal, no hubo nunca la interna que no solamente electoral, es de discusión, debate, confrontación, que es como tiene que ser la política. En el tercer espacio eso no hay. Nosotros no hablamos de nosotros, ¿verdad? Entonces se personalizan las cosas. Fulanito negocia con menganito y sultanito. Está bien, es lo que nos da el cuero, ¿verdad? Y hay objeciones a ese procedimiento, y yo, digamos, yo no soy amigo de decir, ya te decía luego, ¿verdad? Pero hoy leí lo que dijo, por ejemplo, Miguel López Perito, cuestionando el mecanismo por el cual se llegó a la designación de Guillermo Ferreiro como candidato de un sector nomás también, no de todos, ¿verdad? Los miembros de la alianza, por iniciativa del Partido Ferreirista, y Miguel lo cuestiona cómo se hizo. No lo cuestiona Guillermo, no lo cuestiona... Claro, no dice, la persona. No la persona ni siquiera el resultado final, que mío que no hubo más remedio que hacerlo cuando faltan 3 días para un proceso que debió haberse resuelto hace 6 meses. Claro. Y así nomás lo va a hacer, ¿no? Claro. En tu caso, Enrique, en el caso del Partido Liberal, bueno, ¿les sorprendió? ¿Ya escucharon ustedes algo antes? No, ¿No? ninguna sorpresa. No es una sorpresa. No. Es más, yo tengo una visión, no sé si diferente, pero se especulaba mucho de que no había candidatos, de que esto no iba a salir, inclusive algunos sectores del Partido Liberal, viste un programa, algunos decían, somos el 30% o más y nadie quiere aliarse con nosotros. Bueno, hoy está demostrado que el Partido Liberal tiene una nueva conducción política bajo el liderazgo de Efraín, y está, por supuesto, Avanza País, proponiendo a Guillermo Ferreiro, que me parece muy interesante, y el Frente Guazú a Leo Rubín. También se habló de Carrizosa y otros nombres. Entonces, que hayan varios nombres no es el problema. Grave sería si no habían propuestas. Y lo importante finalmente es construir el proyecto, es construir la alianza. Si vamos a hablar de mecanismos, cómo se eligió, y es difícil en la política que todos estemos de acuerdo. Siempre, finalmente, el que resulte, siempre va a haber un grupo que va a decir, bueno, mejor hubiese sido fulano o fulana. Pero bueno, más que los candidatos, construir la alianza, construir este gran proyecto y ir consolidando esa tan anhelada unidad de la oposición. Y cuando digo unidad, no estoy hablando de una cuestión puramente electoral, sino que un debate programático en serio, porque he visto tanto Avanza País como Frente Guazú plantean la cuestión programática, porque no solamente hay que ganar una elección, sino que hay que gobernar un país. Ahora, pero ¿qué tiempo queda para Por eso. ese asunto? No, mira, una cuestión es el plazo legal, Ah, el 15 que es el viernes. Ahora, el viernes. Sí. ¿Y cómo hacer un acuerdo programático? Porque no es la primera vez que estamos dialogando de esto. En el 2008, nosotros cuando construimos la alianza con Lugo, hemos firmado un acuerdo programático.
Y lo digo respetuosamente, el papel. Yo te puedo traer un programa, aguanta un cualquier cosa. programa de gobierno. Ahora, ese compromiso real de un partido, los partidos, eso sí es importante. Y nosotros sí lo vamos a cumplir. Ahora, ¿saben cómo van a elegir al candidato a vice? Porque ahora hay dos. No hay dos. Eh, Mañana el Partido Liberal tiene que resolver esa lía. Nosotros, ah, Con el Frente Guazú, con Patria Querida, para nombrar los que están Ajá. en cartelera, digamos, y Avanza País. Si lo hace con el Frente Guazú o con Patria Querida, ¿vale? Va a ser el candidato que eligen estos. O sea, no puede aliarse No con se puede todos. aliar entre cuatro para tener un solo cargo. o lo que dos. pasa, Luis, es que la alianza se consolida entre dos partidos desde el punto de vista jurídico. Ah, La concertación se Sí, hacía puede ser un una elección donde participan archipiélago de partidos. pero no es que hay un problema jurídico en esa cuestión. O sea, tienen que elegir o Avanza el País. caso, por ejemplo, cuando nosotros le hemos apoyado a Mario Ferreiro Ah. para Asunción, terminamos construyendo una alianza por una cuestión jurídica. Entonces, la alianza es la figura jurídica y política. No, con Mario no se hizo alianza. Sí, le hemos apoyado nosotros. No, le han apoyado al Partido Federalista, porque Sí. te acordás que No, por, y te por digo- un error procesal se Sí, impugnó la porque- consultación. Porque se planteó la concertación y el Partido Colorado impugnó. Y claro, le apoyamos nosotros Tuvo que hacerse. políticamente a Mario. Entonces, buscamos el atajo jurídico más conocido. Bueno, pero ahora, espera, Sí. para entender bien. Sí, Solamente pueden hacerlo con un partido. sí, en cuanto a la candidatura. Sí. Ahora, Y bueno, ¿y qué va a pasar con los otros Ahora. partidos? O sea, por ejemplo, te pregunto, eligen a Leo. Sí. Avanza País. Por un partido del Frente Guazú. Eh, Por ejemplo, por Tecopajú o por País Solidario. claro, uno, el Leo. Uno. Bueno, Eh. detrás de él van obviamente todos los demás partidos del Frente claro. Guazú. ¿Y qué hace Avanza País en ese caso? Y tendrá que escuchar qué le propone. Por ejemplo, hoy leí el comunicado del Frente Guazú, donde dice todo un plan de cómo construir la alianza. Y ya te digo, cosas que vamos a ver después, qué es lo que dice. Por ejemplo, dicen, ¿cómo vamos a distribuir el gobierno? No, fue concreto. A mí me Eso dijo planteamos. hoy Claro. ¿cómo es? Canese Sí. que se va a dividir el gabinete de Sí. acuerdo con los votos que tengan para el Parlamento. ¿Cómo quede compuesto el Parlamento? Por ejemplo, es una idea. Entonces, eso tiene que trasladársele a los otros partidos, Ah. que están en otras concertaciones, o a Patria Querida, por ejemplo. yo creo, Luis, que difícil, porque si pudiéramos elegir 2 o 3 vicepresidentes sería maravilloso. Hay un lugar, esa es la realidad. Pero indistintamente a quien sea el candidato a vicepresidente que le acompañe en este caso al electo en las internas del Partido Liberal, yo creo que el acuerdo es mucho más amplio que esto. No es la vicepresidencia nomás. Ya hemos mencionado la cuestión programática. Yo voy a ser y práctico. hablar de los Te espacios. Vamos a ser realistas. Yo voy a ser El práctico. Frente Guazú plantea de acuerdo al porcentaje que cada partido Un porcentaje del gabinete. en el Senado. Me parece bien, me parece muy bien, perfecto. Ah. Y hablar de los espacios, porque yo recuerdo que en el 2008, cuando hicimos el acuerdo con Lugo, muchos decían, no, ¿cómo vamos a hablar de espacios? Y al final había sido todos los partidos y todos querían su espacio. Entonces, nosotros estamos no solamente abiertos, sino que decididos a acordar con todos los sectores. Y bueno, es legítimo que todos participen de un gobierno. A ver, pero hasta el viernes hay tiempo Con la- para hacer esto, no, Picodolfo? no hay tiempo para nada. Ah. El viernes hay que formalizar los papeles y bueno, y las elecciones como sea. Yo creo que acá va a resultar que va a ganar Efraín Alegre o Mateo o Saneman, Ah. pero por el PLRA con un vicepresidente el que sea. Yo creo que va a tener que tener mucha grandeza y asumir la precariedad del entendimiento que hay lo estoy hablando en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Sí. Nadie tiene la más mínima idea de qué piensa el otro. Esa es la realidad. No nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en el Congreso sobre lo que pensamos, pero vamos a ver lo que vamos a hacer en el país, ¿verdad? Entonces va a haber que hacer, una vez que se establezca la chapa, tal vez un proceso de aquí a abril, donde se negocien los espacios de poder, los compromisos y los criterios, porque cuando Frente Guazú dice reforma agraria, yo no sé qué entiende por reforma agraria el partido Patria Querida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O cuando habla de reforma tributaria, bueno, no es lo mismo por lo que hemos visto en estos últimos 4 años, la idea que tiene cada partido la reforma tributaria, incluso dentro del propio Partido Liberal hay criterios muy contrapuestos, ¿verdad? Está bien que así sea. Entonces lo que tenemos que tener la grandeza es decirle, bueno, vamos a tener un candidato que va a ser el liberal, con un vicepresidente que va a representarnos de alguna manera a todos, aunque no tanto, pero nos va a representar a todos, porque va a ser el tercer espacio,
y darle una gran libertad de iniciativa en el sentido de ese parlamentario europeo, ¿verdad? Es como si dijéramos un primer ministro, bueno, forma gabinete, compañero. Y empezar a alargar los programas concretos. Entonces, si él dice, el candidato nuestro gana a la presidencia de la República, ¿yo qué esperaría? Que él diga, bueno, señores, más o menos de todo lo que le escuché a todos, creo que podemos hacer una reforma tributaria que lleve los impuestos a una presión tributaria de hasta el 13%. Y ahí nos pondremos de acuerdo quién lo ejecuta, cómo es. Pero como un poco como hace el Frente Amplio. El Frente Amplio nos dio una gran lección histórica cuando hicieron una gran alianza de partidos muy, ¿cómo se llama? Muy distantes incluso entre ellos, ¿verdad? Ideológicamente y programáticamente. Ellos tienen un criterio. Discutimos hasta el amanecer. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, todos ejecutamos esa política. ¿Y qué es lo que realmente ejecutamos? La mínima. Entonces viene el Partido Socialista y dice, le vamos a aumentar el sueldo de los trabajadores 30%, y el Partido, qué sé yo, conservador dice 12%, bueno, se ponen de acuerdo sobre la base del 12, no del 30%. Entonces llegan a 15, al 16, y nadie plantea el tablero y se va. O sea, va a exigir, la precariedad del proceso nos va a exigir una gran inteligencia de cómo manejar los resultados, ¿verdad? Y ese va a ser el desafío. Y eso es lo que se llama gobernabilidad, ¿verdad? Ahora, el primer paso, Enrique, va a ser interno dentro del Partido Liberal, porque ya hoy, por ejemplo, Martín Saneman pegó el grito al cielo, dijo, esto no puede ser, no se conversó con nosotros primero, acá ya se está hablando de acuerdos y nosotros ni siquiera debatimos cómo tiene que ser ese acuerdo. ¿Cómo van a manejar eso? Porque obviamente lo primero que tiene que hacer es evitar que haya fuga dentro de su... Mañana tiene que resolver en un día. Mira, Luis, yo le respeto mucho a Martín y le respeto mucho a Carlos Mateo. Ellos participaron de la última convención del partido. Y la última convención del partido le dio la oportunidad de opinar, debatir, discutir, se fueron a votar, legitimaron y el partido resolvió conformar una alianza. En este caso, encabezado por el Partido Liberal. En todas las invitaciones siempre se le invitó a todos los sectores. Lo que nosotros mañana vamos a hacer en el directorio es sencillamente cumplir como un formalismo legal establecido por la convención del partido. O sea, el directorio va a decidir cuál va a ser el candidato a vice. Nosotros vamos a resolver jurídicamente, porque vamos a debatir como partido, con qué partido se construye puntualmente la alianza desde el punto de vista de la chapa. Jurídico, la chapa. Ahora, pero más que la chapa, lo que a nosotros nos interesa, y entiendo perfectamente lo que plantea, y la verdad que con bastante certeza el senador Ferreiro, nosotros ya hemos aprendido, especialmente en el 2008, cuando hemos construido esa alianza, ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona. En política las medidas extremas no funcionan, se dialoga, se acuerda. Y por supuesto no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, pero con que estemos de acuerdo con 5 cuestiones fundamentales. Por ejemplo, hablemos de educación. Revolucionemos la educación en serio en Paraguay y construyamos políticas públicas en materia de educación que perduren en el tiempo, indistintamente al gobierno que se venga o al cambio de ministros. Eso se puede construir. Bueno, podemos hablar del tema... meterlo en un programa, sí. La reforma educativa. Bueno, podemos hablar del tema tributario, por supuesto. Claro que hay visiones diferentes en todos los partidos, por supuesto. Ahora, eso no lo entiendo, un país con una presión del 11.7%. Es un país inviable. Hoy se está sobreendeudando el Paraguay. Lo que sí sabemos, estamos de acuerdo, es que el modelo Cartes es un modelo que está empobreciendo al Paraguay. Y este modelo económico hoy no genera empleo. Mientras le seguimos regalando la energía a Brasil y a Argentina, se industrializa el Brasil y la Argentina, y hoy queremos construir Añacuá así como si fuera nada. Quiero ver nomás cómo vamos a aterrizar esta alianza. Patricia, ¿vos querés preguntar? Sí, quiero consultar al senador Ferreiro en caso de que finalmente Efraín decida usar esa mayoría que tiene el directorio o decida ir por ese lado para elegir finalmente quién va a ser su candidato a vicepresidente. ¿Qué va a pasar con Avanza País en este caso? Efraín no va a elegir quién va a ser su vicepresidente. Lo que va a resolver el Partido Liberal Radical mañana es con qué partido se hace su alianza. Y ese partido va a elegir el vicepresidente. Puede ser que haya ya algún acuerdo y de alguna manera hay señales.
porque también un partido Leandro se puede arriesgar que le pongan claro, senador, cualquier... pero si elige el partido Frente Guazú, sabemos que le elige a su vicepresidente a Leo. Me refería a Está eso bien, más que o sea, nada. va a Ahora, elegir, de alguna manera los partidos, las concentraciones le dicen al Partido Liberal, le dicen, mira, para que no sea un salto en el vacío, nuestro candidato con más predicamento es este señor. Bueno, y nada, y Avanza País tendrá que ver cómo sigue todas los otros compromisos electorales que tiene, senadores, diputados, gobernadores, que estamos trabajando en eso, y ver cómo se integra a ese entendimiento alrededor de la candidatura del PLRA y de un partido que supongamos que no es el nuestro. Eso va a depender de la calidad, de la capacidad, de la inteligencia y de la grandeza de quienes tengan la lapicera. Por eso que yo digo, hay que tener una actitud de decirle a Efraín, bueno, definí tu proyecto que no sabemos todavía cómo es, sobre casi nada, porque esa es la realidad. En el Paraguay la falta de prospectiva concreta no existe, ¿verdad? Eso no es un problema particular, es un problema general. El gobierno de Carter no sabe todavía qué va a hacer el año que viene. Entonces, ¿qué ocurre? Le vamos a decir, bueno, tenemos el espacio de aquí hasta las elecciones, hasta que sea gobierno, hasta el 15 de agosto del año que viene tenemos tiempo para acordarle cómo se va a ejecutar ese gobierno. Y ahí dirá, bueno, le llamamos al Partido Federalista y le ofrecemos que se haga cargo como viceministro o como ministro de Agricultura de eso que comprometimos también con el Frente de Guazú, que ocuparon la reforma agraria, por ejemplo. Y vamos a manejarnos con estos parámetros, vamos a incorporar los planteamientos de los partidos y se va formando un gobierno. Y eso se logra solamente hablando y sobre todo dejando los devocionarios un poco de costado, ¿verdad? Y trabajando con inteligencia política y con ciencia moderna. Ahora, yo quiero ir a esa Sí, parte, Enrique, puedo porque, agregar. a ver, Sí. digamos, en el discurso es fácil esto de la reforma educativa, quién va a estar contra la reforma educativa, pero hoy, por ejemplo, el Frente Guazú fue bastante concreto, porque ellos tienen Sí. puntos bien definidos, ¿verdad? Por ejemplo, retención a la exportación de soja, clarito, ¿verdad? Ese es un punto clave para ellos. Por ejemplo, el tema del subsidio a la agricultura familiar campesina. O sea, tiene cuestiones muy concretas que pueden estar absolutamente en disidencia, por ejemplo, con, por decir, qué sé yo, el partido Patria Querida, por ejemplo, que está, digamos, en otro extremo. ¿Eso se tiene que acordar ya ahora antes de que firmen o cómo van a hacerlo? No, imposible. Porque el Frente Guazú No te hay plantean... tiempo, no vayamos a perder el tiempo ahora que no hay tiempo. Falta 2 días para cerrar el trato, no va a ser el programa de gobierno en 2 días. El programa de gobierno se va a hacer sobre la marcha mientras nos vamos hasta abril, ¿verdad? Porque se va a discutir, vos le vas a traer acá a los candidatos y te van a tener que decir cosas y para eso van a tener que pensar y anotar algunas ideas, ¿verdad? Claro. Bueno, se va a ir construyendo hasta las elecciones de abril. Si se gana en abril, hay hasta el 15 de agosto. Y el día que se sienta a gobernar, entonces ese gobierno, ese presidente de la República, va a poder decirle a la sociedad, bueno, señores, con respecto a la retención de soja, hemos llegado a este acuerdo. Para acá, pum, bajamos eso. ¿Y si no llegan a acuerdo? Y si no llegan a un acuerdo, vamos a tener una crisis. Pero eso ocurre nomás en los partidos. Se le echará al ministro, cambiaremos de ministro, no sé. El presidente... Mira, Luis, en materia de política y más todavía en materia de gestión de gobierno, los acuerdos son normales. Y nunca nadie ni gana todo ni pierde todo. Vos estás hablando del tema tributario. Yo te estaba diciendo que un país con una presión tributaria del 11.7%, con la evasión que tenemos, la mala calidad del gasto público y un alto costo burocrático, yo estoy seguro que Claro, pero en eso estamos todos todos de estamos de acuerdo. Bueno, pero quiero poner ejemplo para decirte de El problema que es si lo va a pagar vos solo sustancialmente- o lo vamos a pagar entre Bueno, los tres. Por sustancialmente ejemplo. Ese es el estamos de problema. acuerdo. Ahora, por ejemplo, el tema del impuesto, ¿qué es lo que busca? Aparte de recaudar más, incentivar una conducta económica. Si vos querés generar empleo, le decís, por ejemplo, no podemos seguir siendo un país que solamente exporte materia prima. Si vos le pones un pequeño impuesto, eso va a incentivar para que industrialicemos la producción y eso te ayuda a generar mano de obra. ¿Qué vamos a hacer con la energía eléctrica? Vamos a construir más infraestructura, ¿eh? Porque si apuntamos a tener mano de obra calificada, si apuntamos a utilizar nuestra energía eléctrica y dejar de regalarle al Brasil, y si apuntamos a las pequeñas empresas, las pymes, por ejemplo, que son los que mueven la economía, claro que se puede generar empleo. Yo te aseguro que
Ahora, estar de acuerdo. pero 65% Sí, de pero- los trabajadores. Pero Enrique, hoy eso no pues es llegan a lo un que solo todos minuto. van a estar de acuerdo, nadie Estamos de está en acuerdo. contra. Bueno, Yo quiero bueno, aterrizar la entonces- cuestión. ¿Cuál va a ser el problema, por ejemplo? ¿Cuál? Vamos a cuestiones ¿Cuál? concretas, ¿verdad? ¿Cuál? En este momento el Frente Guazú Sí. hace este discurso. Nosotros tenemos la persona, el político más importante de este país, Fernando Lugo. O sea, nosotros le sacamos a Fernando Lugo y vamos a conseguir votos para la alianza. Por lo tanto, nosotros queremos, si vamos a apoyar la alianza, este listado. Y dicen, queremos el porcentaje del gabinete, ellos ya hablan del gabinete social, por supuesto. Pero eso ya lo hicieron con Carte. Tenían su famosa agenda, Carte les regaló esa sanción del proyecto de soja, después le dejó en bola. Ahora están... Ese no es el camino. O sea, lo que me está diciendo es que lo van a joder otra vez. ¿eh? Y ese tipo de planteamiento no lleva a ninguna parte. Yo no veo ningún problema en hablar de la cuestión programática y hablar sin vueltas del tema de los espacios De los gobierno. cupos. Claro, y hay que hablar de frente y ser realistas. Cupos. Porque, vuelvo a repetirte, yo recuerdo en el 2008, ¿cómo le vamos a pedir a Lugo? Sí, después la pelea fue Bueno, por eso, había por el sido todo cupo. lo que querían. Bueno, entonces tenemos que ser claros. El mecanismo que plantearon, por ejemplo, decir, bueno, veamos el tema del porcentaje en el Senado. Y bueno, maravilloso. me parece No bien. sirve ese. No, pongo un ejemplo. Es que no Pongo sirve. un ejemplo. En los gobiernos cuando se hace, vamos a mirar cómo se hace en el mundo. No digo que sea el único Y bueno, criterio. es que empezamos a hablar del que no sirve. Pero algún criterio pues tenés que tener. En Y Estados es un Unidos pésimo criterio. y en China y en cualquier parte, Un cuando pésimo hay criterio. partidos diferentes. Y bueno, cada sector Sí, ocupa pero su tienen espacio. ideas, tienen Y programas. por supuesto que hay lugares claves donde vos le decías al presidente, mira, estos son lugares de confianza absoluta. Por Ahora, decirte. pregunto una cuestión, Y mira, Adolfo, todo se una puede. cuestión Y finalmente se me va el tiempo. Finalmente, Sí. la voluntad, la decisión de querer construir. ¿Cómo y vendés tener una actitud esto al proactiva. electorado? Lo que yo No, quiero al saber. electorado se le va a tener que dar una expectativa general amplia de cambio. Hay algunas ideas que podemos compartir todos, no sé si hasta qué punto, pero, por ejemplo, nadie habla hasta ahora. Yo leí atentamente lo del Frente Guazú. El que yo personalmente creo que es el principal problema es la recuperación de la institucionalidad en el país. En este momento tenemos un descalabro institucional, ¿verdad?, que se produjo en el tema de la enmienda y otras cosas. Bueno, eso tendría que ser el primero. Bueno, ¿con qué regla de juego vamos a jugar? Pero si vamos a seguir jugando con la regla de juego de que en nombre de la política se puede hacer cualquier cosa, bueno, ahí por ejemplo vamos a tener problemas. Por eso yo le quiero una gran libertad al presidente que salga electo por la oposición para que haga en esos meses que tiene Antes de hasta llegar, asumir. bueno, que se haga lo que no se hizo en los últimos 20 años. Porque podemos hablar de generalidades, pero todos son puras generalidades. Y vos sabés que lo más fácil es, vamos a Cacupé, estamos todos de acuerdo. Ahora después vamos en ómnibus, vamos a pie, ya empieza a complicarse la cosa. Entonces, lo que tenemos que, si ganamos el gobierno, la presidencia, si se gana, el que gane tiene que tener la capacidad política e intelectual de decir, bueno, señores, asumamos nuestra diferencia. Vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan de gobierno, vamos a discutirlo, vamos a comprometerlo a desarrollar. ¿Y quiénes lo van a hacer? Y bueno, acá Salín es el más óptimo para hacer esto, el ministro de Comunicaciones puede ser vos, ¿verdad? Y el cuoteo es un factor secundario. Mira, Luis, yo ¿Dónde? quiero decirte dos cosas. Sí. Y lo hago una crítica más bien constructiva. Yo recuerdo cuando decían que Cartes era el buen empresario, tenía mucha plata, no necesita luego, no va a robar, va a poner a su bolsillo. Nada, demostró que no entiende absolutamente nada de gestión pública. Una cosa es manejar una empresa y otra cosa es gobernar un país. Efraín Alegre no es ningún improvisado. Tiene experiencia, pero por otro lado hay una cuestión fundamental. Acá va a haber dos caminos. Yo no sé cómo va a terminar la interna del Partido Colorado. Lo respeto mucho. Pero imagínate 5 años más de Cartes para el Paraguay. Yo te aseguro que a pesar de las diferencias que podamos tener, hay un camino común. Tenemos que erradicar el modelo Cartes del Paraguay. Y creo que ahí sí hay un gran acuerdo nacional. Bueno, se me fue el tiempo. Veremos qué pasa mañana. Se pone divertido el asunto. Claro. Adolfo, Enrique, gracias. Bien. Un placer. Mucho-